Por primera vez en la historia, el mundo enfrenta una pandemia y una recesión económica al mismo tiempo. En esta edición especial de Efecto Naim, conversamos con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, sobre el impacto de esta crisis sin precedentes en América Latina. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde mi casa, desde Washington, pero desde mi casa. Normalmente emitimos este programa desde nuestros estudios de NTN 24 en Washington, a 2 cuadras de la Casa Blanca, pero ahora estamos todos en cuarentena, incluyendo mi maravilloso equipo, el equipo que hace posible esto todos los días. Aquí les viene un saludo. Es gracias a ellos que podemos estar juntos semana a semana, trayéndoles sorpresas y maneras diferentes de entender el mundo. Hoy lo estamos haciendo en época de coronavirus. Esta sorpresa que nos ha cambiado la vida a todos, que nos tiene en cuarentena, que nos tiene atemorizados. Todos estamos preocupados de cuánto va a durar esto. ¿Y qué significa esto? Es una pandemia, es un problema médico, es un problema de salud, pero también es un gigantesco problema económico. Para entender esto, esta combinación de problemas económicos con problemas sanitarios, tenemos con nosotros hoy en el programa a Luis Alberto Moreno. Es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el banco de desarrollo más importante de América Latina. Y estando como presidente de esa institución, el doctor Moreno está todo el tiempo interactuando con los presidentes, los gobiernos, los ministros y los expertos, tanto de América Latina como del resto del mundo. Él nos va a dar una visión muy bien informada de lo que está sucediendo y lo que podría venir. El presidente Moreno ha dirigido el Banco Interamericano de Desarrollo desde el año 2005. Antes de eso fue ministro de Desarrollo Económico de su nativa Colombia y también fue un muy exitoso embajador de su país en Estados Unidos. Tiene una perspectiva nutrida por el entendimiento detallado de lo que están las cosas, pero también es capaz de ver el bosque y no solo los árboles. Esta es mi conversación con Luis Alberto Moreno, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el coronavirus en América Latina. Bienvenido, presidente Moreno. Gracias por acompañarnos esta tarde. Usted en su casa, yo en la mía, y ojalá que todos quienes nos están viendo estén en sus casas. Muchas gracias, querido Moisés, y todo lo mejor para ti, para toda la familia, y que todos nos estemos cuidando y que estemos saludables. Presidente, la primera pregunta, esto es una situación inédita. El mundo no había tenido una pandemia desde hace 102 años, en el año 1918, y no había tenido una recesión, una depresión económica mundial desde el año 30, los años 30, hace 90 años. O sea, nunca los habíamos tenido juntos y ahora América Latina y el mundo está teniendo que enfrentar ambas cosas a la vez. Presidente, la pregunta que todo el mundo se hace, que todos nos hacemos y que es la gran pregunta es ¿cuánto dura esto? ¿Cuánto cree usted que va a durar esto? A ver, Moisés, la verdad es difícil porque creo que esto va a durar lo que dure la epidemia o el virus. Y lo que sabemos es que la cura final está seguramente en una vacuna que, según los expertos, no, en el mejor de los casos estará disponible en un año o en 18 meses. Entonces, lo que vamos a tener que aprender es, primero, a lo que hemos venido haciendo el mundo entero en estos primeros semanas, y otros países que han hecho esto ya en casi 12 semanas, y es hacer este proceso de confinarse, hacer esta cuarentena, ayudar a que se contagie el menor número de personas posibles, ayudar a que no se colapsen los sistemas de salud, y tenemos los mejores de sistemas de salud del mundo, los europeos, por ejemplo, que están básicamente colapsados con la cantidad de enfermos que están teniendo que atender. Pero el verdadero reto va a venir en el cómo volver a trabajar.
porque va a suponer ir prendiendo partes de la economía en forma gradual y hacerlo como también hemos aprendido de Singapur o de Corea o de Alemania, y es con muchísimos test que permitan determinar aquellos que están sanos o que tienen inmunidades versus aquellos que no lo están, que se tienen que confinar. Entonces va a ser un proceso muy complejo ese volver a arrancar, y creo que es el mayor reto que tenemos hacia adelante. Esa pregunta que usted hace se ha politizado y hay ahora grandes debates acerca de qué hay que salvar, si hay que salvar vidas humanas o puestos de trabajo, si hay que atender a la economía o hay que atender a los enfermos. Usted parece haber dicho ahora que usted cree que es posible reconciliar ambas cosas, que es posible proteger a los enfermos, a los contagiados, y al mismo tiempo ir recuperando actividad económica selectivamente. ¿Usted cree que eso es viable? Moisés, yo que no tenemos alternativa que tratar de hacer las dos cosas de la mejor manera posible. Y claramente, hoy en día, todo el mundo está enfocado, por lo menos en Occidente, en el cómo atender la pandemia, en cómo poder atender el mayor número de personas que están contagiadas, en cómo, digamos, evitar que colapsen los sistemas de salud, teniendo soluciones jamás vistas, como hemos visto un barco hospital en la ciudad de Nueva York, o literalmente centros de convenciones convertidos en hospitales. Todo esto para ir atendiendo, digamos, a las personas que están enfermas. De otro lado, hay una enorme demanda que el mundo no ha podido atender, de todo tipo de equipos médicos, desde tapabocas, respiradores, alcohol, distintos fármacos, que hay que poder tratar de ordenar y atender. Y eso es en lo que diría yo está todo el mundo. Yo creo que mucho menos ha pasado en el área de empezar a regresar al trabajo. Usted veía que como Israel, que ha manejado esta crisis como todo lo que siempre hace Israel también, ya se está preparando para cómo hacer de forma gradual, arrancar otra vez la economía. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, es cómo manejarlo de forma creativa, inteligente, encontrar esos sectores de la economía que más impacto tienen en el crecimiento y privilegiar esos, y que sean esos los que arranquen primero sobre los otros. Y de otro lado, acelerar el número de test que se necesitan, tanto los serológicos como los actuales que se tienen. Al regresar de la pausa, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo nos cuenta qué debe hacer América Latina para hacerle frente al coronavirus. Continuamos con esta edición especial de Efecto Naim, con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Quiero llevar de esta visión global que nos ha dado a América Latina, ¿no? Donde los países tienen sistemas de salud precarios, los hospitales no están bien dotados. Combinado con la cuarentena, es un lujo que muchos latinoamericanos no se pueden permitir. Tienen que salir por la mañana si quieren comer de noche o quieren traer comida a su casa. Eso es una realidad diferente que además alcanza a América Latina en momentos que América Latina ya viene muy débil. Esta realidad tan cruda que le estoy pintando, presidente, ¿cómo se maneja, cómo se piensa, qué hay que hacer? A ver, lo primero es que obviamente como ese escenario que tú describes, Moisés, es distinto de país a país. Y vamos a los extremos. Imaginémonos un país como Perú, que tenía suficiente ahorro fiscal acumulado a través de muchísimos años, y son el país que mayor esfuerzo fiscal va a hacer en términos de gasto público para contrastar la pandemia, arriba de 10 puntos del producto, o sea, parecido a lo que está haciendo los Estados Unidos. El otro extremo es lo que pasa en países como Venezuela o Haití, que uno basta mirar, por ejemplo, el número de test que están haciendo por 1.000 habitantes. Un país como Haití son 2.000, un país como Perú son 20.000. Entonces, esos desequilibrios son los que a mí más me preocupan, porque lo que es cierto de esta pandemia es que si no la eliminamos en todo el mundo, vamos a tener coletazos de la misma permanentemente.
Y eso es lo que tenemos que evitar y eso obliga sin duda a mucho mayor cooperación internacional. Lo otro es que es cierto que ese escenario que tú describes es como los enfermos que tienen mucho peligro con este virus y es los que tienen condiciones preexistentes. Esas condiciones preexistentes las tenían nuestras economías con todo lo que tú describías. Y a eso agreguemos, en este momento, todos los precios de los productos básicos han colapsado, todo lo que tiene que ver con la minería y ciertamente con el petróleo que afecta especialmente a los productores, tiene enorme impacto. Y en países que dependen en buena medida del turismo, como es el caso del Caribe y otros países, pues como el caso de México, lo afecta mucho la caída del turismo, como lo afectan también la caída en las remesas que llegaban de sus propios connacionales. De tal manera que esto es una tormenta perfecta para América Latina y la única manera de contrarrestarlo va a ser haciendo los esfuerzos de gasto público, que no todos van a ser iguales, y tratar de que en estos meses de hacer la cuarentena se logre realmente aplanar la curva y que la gente gradualmente pueda empezar a trabajar otra vez. Quiero hablarle de los 3 países más grandes de América Latina y sus circunstancias, ¿no? Usted ya mencionó a México, pero quiero hablarle también de Brasil y de Argentina. Tanto México como Brasil tienen presidentes que han sido muy complacientes con la emergencia, que han sido muy explícitos en decir que creen que esto es una exageración y que las medidas hay que tomarlas mucho más paulatinamente. ¿Usted está preocupado por que estos grandes países, que son los más poblados de América Latina, México, Brasil, puedan tener un impacto de contagios mayor que otros por la tolerancia y la complacencia con la que están manejando la reacción a la crisis? Usted menciona los 3 países que tienen sistemas federales en América Latina, Argentina, Brasil y México. Y uno lo que se encuentra en esos países es un debate no muy diferente al que hemos visto incluso en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, en que algunos de los estados y los gobiernos locales han tomado visiones distintas. Es el caso de Jalisco en México, por ejemplo, es el caso de los gobernadores de Río y de Sao Paulo. Yo creo que eso poco a poco se ha venido mitigando, pero cuando uno observa América Latina, la verdad es que la parte más importante de los contagios están en grandes ciudades. Chile, por ejemplo, es un caso interesante. Ellos desde muy temprano en enero empezaron a mirar las lecciones de lo que estaba pasando, al igual que el Uruguay, en el caso de Corea del Sur. Y allí, ¿qué hicieron? Empezaron muy rápidamente a comprar equipos, pero sobre todo a hacer muchísimas pruebas. Y son los países que tienen el mayor número de contagios y el menor número de muertos. Entonces, ese es el otro balance sobre el cual todavía no sabemos en Latinoamérica en general. Y en la medida que se aplane un poco la curva, vamos a poder determinar esto mejor. Y el tercer gran país de América Latina, al cual le quería preguntar, es Argentina. No necesariamente sobre el contagio y la crisis de coronavirus, sino el problema de la deuda. Argentina ya tenía una deuda, había acumulado una deuda que resultaba impagable tal como estaba contratada, que requería reformular los términos de esa deuda y estaban avanzando en ese proceso. Pero ahora claramente eso se para y hay que repensarlo todo y hay mucha gente pensando que es inevitable que Argentina llegue a una situación de insolvencia. Yo lo que diría es que el gobierno del presidente Fernández se ha puesto en el trabajo de tratar de ver cómo negocia con los tenedores de bonos. Obviamente no conozco detalles, pero que es normal, que tendrá que haber una quita de alguna manera de tasas a través de plazos, pero estoy seguro y espero que realmente todo este escenario lleve a que se pueda resolver este tema. Argentina ha tomado unas medidas realmente muy buenas, rápidamente lograron hacer la cuarentena que se necesitaba, trataron de impulsar de forma muy importante el número de test. Nosotros justamente esta semana la sola provincia de Buenos Aires desembolsamos cerca de 48 millones de dólares, todo para ayudarlos con todo el equipamiento médico que se necesita. Ellos están haciendo lo imposible para contener el avance de la pandemia. En la parte económica para los gobiernos, la prescripción simplificada, es decir, hay que aumentar el gasto público, hacerles llegar a socorro financiero a las empresas, a los
gobiernos locales que no necesiten. ¿Quién paga eso? Eso se convierte en inflación, eso se convierte en deuda, eso se convierte ¿en qué? Los países tienen que aumentar la deuda para poder expandir ese gasto público al que tú haces referencia y encontrar la manera más eficiente de usar esos recursos. Aquí vamos a tener que ser mucho más creativos. Aquí vamos a tener que pensar en forma muy inteligente cómo combinar esfuerzos con el sector privado. Nosotros construimos sistemas de salud que básicamente estaban hechos para atender personas que tenían enfermedades crónicas o accidentes a un sistema de salud que tiene que preocuparse mucho más por el bienestar. Y eso va a suponer todo un cambio de nuestro sistema de salud. Esto va a suponer muchos cambios en nuestros hábitos como los tenemos hoy en día. O sea, yo creo que el latinoamericano tiene una capacidad de encontrar soluciones que estoy seguro que van a salir. Y esto es como en un partido de béisbol de varios innings. O sea, hasta ahora estamos en las fases iniciales. Pero indiscutiblemente vamos a terminar por unos años con mucho más deuda, con mucho más gasto público. Y también no hay duda de que va a obligar a todas nuestras sociedades a hacer lo que nunca hemos hecho bien, y es hacer las reformas fiscales que realmente equilibren y redistribuyan, cosa que siempre políticamente ha sido muy difícil, pero hoy en día el mundo entero va a estar ante ese mismo problema. Ya regresamos con esta edición especial de Efecto Naim con Luis Alberto Moreno. Continuamos con esta edición especial de Efecto Naim con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. América Latina siempre ha sido una de las regiones de mayor inequidad en la distribución del ingreso, de la riqueza, etc. Y ahora lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cómo los que menos tienen están sometidos a mayores rigores, mayores dificultades en obtener las medicinas y el tratamiento que hace falta. Y hasta, como dije antes, hasta resguardarse. Es más fácil resguardarse para quien tiene la posibilidad económica de hacerlo que para quienes tienen que trabajar todos los días para conseguir el sustento. ¿Usted cree que esta crisis va a profundizar la desigualdad y aumentarla? ¿O usted cree que aquí hay una oportunidad también para enfrentar y atenuar un poquito, menguar un poco el grado de desigualdad que caracteriza nuestras economías? Esta es una muy buena pregunta, Moisés, y justamente si hacemos memoria de lo que pasaba, llamémoslo en el último trimestre del año pasado, en que veíamos cantidades de latinoamericanos en las calles protestando. Protestaban fundamentalmente por dos temas: por la calidad de la educación y la calidad de los servicios. Ya no porque no tuvieran acceso a servicios, sino que era desigual el tipo de servicios que recibían. Y uno de esos servicios era el de salud. De tal manera que, digamos, uno se imagina que uno de los efectos de la cuarentena es demorar que regresen los colegios, las universidades. Todo esto va a hacer repensar la forma en que hacemos sobre todo la educación secundaria. Ya de hecho existía hace mucho tiempo los llamados cursos masivos en línea. Yo creo que esto va a abrir por completo la posibilidad de repensar la forma de hacer educación, y creo que en consecuencia podemos hacerla de forma más eficiente. En el caso de salud, yo creo que definitivamente todas nuestras sociedades van a exigir mayor capacidad en los servicios de salud. Hay una enorme inversión que se está haciendo en la actualidad para doblar el número de camas en los hospitales, para aumentar el número de camas en cuidados intensivos. Y esas son inversiones que van a quedar como resultado de esta crisis. Lo que viene después es cómo racionalizar y manejar mejor toda esta inversión que se habrá hecho en los siguientes meses. Hay quienes dicen que esta crisis de esta pandemia, más la crisis económica, puede tener unas consecuencias muy graves sobre las democracias en América Latina. Que quienes están en el poder hoy en día, háganlo bien o háganlo mal, van a pagar las consecuencias políticas, y que parte de eso puede implicar un debilitamiento, hasta la desaparición de las democracias en algunos países. ¿Usted ve ese escenario como posible? Yo esperaría, y como le digo, yo soy de naturaleza optimista, que esto saque no lo peor, sino lo mejor de nosotros, pero no hay duda que esas tensiones políticas que hemos tenido últimamente
este es el momento de ponerlas atrás y pensar más bien cómo como sociedades somos capaces de encarar un tema frente a un enemigo que no importa qué piense uno, sea de derecha, de izquierda, de centro, lo ataca por igual. Y creo que en ese orden de ideas es a donde hay que tratar de buscar consensos, y no hay duda de que esas fracturas políticas que tenemos se pueden acentuar y seguramente vamos a ver el resultado de las mismas cuando vengan estos ciclos de elecciones que empezarán el próximo año. Pero yo realmente creo que el secreto del liderazgo hoy en día es tratar de encontrar maneras de que las sociedades empiecen a encontrar más lo que los une. Y hay gente que está siendo muy generosa y otra que no. Y esas van, yo creo que en el tiempo, a pagar un precio por no serlo, sobre todo aquellos que tienen la capacidad de dar más. Una mirada optimista y realista por alguien que pasa todos sus días y largos días de trabajo con su organización, el Banco Interamericano de Desarrollo, tratando de ayudar a que el impacto de estos choques de salud y de la pandemia y la mala economía causen el menor dolor humano posible. Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Moisés. Como siempre, un placer, y que todos se mantengan en buena salud y que mantengamos ese espíritu de más humanidad, más ciudadanía. Gracias, presidente. El coronavirus en América Latina, unos retos inmensos como los que nunca antes habíamos tenido. Y los retos se enfrentan con valentía, pero también con información y con buen juicio. Yo creo que esta conversación con el doctor Luis Alberto Moreno, presidente del BID, nos ha leccionado y nos ha hecho ver una realidad muy importante. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Yo en mi casa y ustedes en la suya. Y ojalá que nos veamos la semana que viene. También usted en su casa y yo en la mía. Tratemos de no salir a menos que sea indispensable. Hasta pronto.